¿Es el pensamiento el único instrumento para comprender la vida? ¿O hay una inteligencia que opera más allá de él? En este episodio, Krishnamurti y Bohm exploran el papel del pensamiento, cómo ha sido útil, pero también cómo se ha convertido en un tirano que nos gobierna. Si el pensamiento está condicionado por la memoria y el pasado, ¿cómo podemos utilizarlo sin ser atrapados por él? ¿Existe una inteligencia libre del condicionamiento? El pensamiento como herramienta, no como dueño. Krishnamurti y Bohm exploran la naturaleza del pensamiento y cómo ha tomado un rol dominante en la vida humana, en lugar de ser una herramienta funcional y limitada. Krishnamurti dice: el pensamiento tiene su lugar en la vida práctica. Sin él, no podríamos comunicarnos, construir, hacer cálculos. Pero en cuanto se traslada al ámbito psicológico, genera división y conflicto. Bohm dice: sí, parece que el pensamiento ha tomado el control de todo el funcionamiento de la mente. Incluso, cuando no es necesario, se impone a sí mismo. Krishnamurti responde: exactamente. La humanidad ha dado una importancia suprema al pensamiento, como si fuera la única herramienta para comprender la vida. Pero, ¿es realmente así? Y Krishnamurti continúa: el pensamiento es por naturaleza fragmentario. Divide el mundo en categorías, compara, mide, acumula datos. Pero cuando intenta traer orden a la vida psicológica, crea más desorden. Bohm dice: eso es porque el pensamiento se basa en el pasado, en la memoria, y trata de resolver los problemas con los mismos condicionamientos que los crearon. Krishnamurti: exacto. Un problema que surge del pensamiento no puede resolverse con más pensamiento. Sin embargo, insistimos en que el pensamiento traerá claridad, cuando en realidad perpetúa la confusión. De alguna manera, en esta parte del diálogo acentúan que el pensamiento no puede traer orden psicológico, y también continúan mostrando la importancia de usar el pensamiento sin ser usados por él. Krishnamurti dice así: si comprendemos que el pensamiento es solo una herramienta y no la totalidad de la mente, podemos usarlo cuando es necesario y dejarlo en silencio cuando no lo es. Y Bohm dice: pero parece que el pensamiento no se detiene, siempre está operando, incluso cuando no lo necesitamos. ¿Cómo podemos hacer que ocupe su lugar sin interferir en todo? Krishnamurti: solo cuando vemos con claridad su naturaleza limitada, el pensamiento encuentra su lugar sin necesidad de imposición. No es cuestión de controlarlo, sino de comprenderlo. Aquí podemos analizar 3 puntos destacados de esta parte del diálogo. 1. El pensamiento es una herramienta práctica, pero cuando intenta gobernar la psique, crea conflicto. 2. No puede traer orden al mundo psicológico porque es fragmentario por naturaleza. 3. La clave es comprender su función limitada y permitir que opere solo cuando es necesario. ¿Existe una inteligencia más allá del pensamiento? Krishnamurti y Bohm exploran si el pensamiento es el único medio de comprensión o si existe una inteligencia que no dependa de la memoria ni del tiempo. Dice así Krishnamurti: lo que estamos diciendo es que el pensamiento es un proceso material, una respuesta del cerebro basada en el conocimiento acumulado. Todo lo que el pensamiento hace proviene del pasado. Entonces,
¿Puede haber una forma de inteligencia que no esté basada en el pensamiento? Bohm dice, si el pensamiento es un proceso condicionado por la memoria, por la experiencia, entonces está atrapado en el tiempo. Pero hay momentos en los que uno parece percibir algo directamente, sin que el pensamiento interfiera. ¿Es eso lo que estás sugiriendo? Krishnamurti. Sí, lo que estoy diciendo es que la inteligencia no tiene raíces en el pensamiento. El pensamiento tiene su lugar en la vida práctica, pero cuando tratamos de aplicarlo a la comprensión de la vida, creamos división y conflicto. La inteligencia, en cambio, es inmediata, no es un proceso del tiempo. Y dice también Krishnamurti, el discernimiento no es pensamiento, no es el resultado de la acumulación de experiencia. El discernimiento ocurre en el instante, cuando uno ve algo con absoluta claridad. Bohm, ¿quieres decir que el discernimiento es una forma de inteligencia que no surge del proceso del pensamiento? Krishnamurti. Exactamente. El pensamiento puede analizar, comparar, medir, pero el discernimiento es la luz que ilumina sin la necesidad del pensamiento. No es que uno haga el discernimiento, simplemente ocurre cuando hay percepción total de un hecho, sin la interferencia del pensamiento. Bohm. Pero la mayoría de nosotros estamos condicionados a pensar que toda comprensión debe pasar por el pensamiento. ¿Cómo puede alguien salir de ese condicionamiento? Y Krishnamurti dice, solo cuando ves que el pensamiento no puede producir inteligencia. Mientras creas que el pensamiento es el único instrumento de comprensión, seguirás atrapado en él. Pero si ves con claridad que el pensamiento es limitado, que siempre está operando dentro de un marco de referencia, entonces Krishnamurti el dice, discernimiento puede ¿cómo ocurrir. hemos de romper con eso siquiera Bohm. por un segundo? Dices que el discernimiento es independiente del pensamiento, pero entonces, ¿cómo funciona la acción dentro de esa inteligencia? Y Krishnamurti dice, la acción que surge del pensamiento siempre está condicionada, está basada en el pasado, en el deseo, en el miedo. La acción que surge de la inteligencia no tiene causa, no es resultado de una conclusión, simplemente sucede cuando hay claridad. Entonces Bohm dice lo siguiente, cuando el pensamiento no ocupa todo el espacio, hay inteligencia. Y responde Krishnamurti, sí, pero esta inteligencia no es algo que uno alcanza, no es algo que se pueda buscar o practicar. Es simplemente la ausencia del pensamiento condicionado. Y dice Bohm, pero ¿cómo se mantiene esa inteligencia en la vida cotidiana? ¿No es inevitable que el pensamiento vuelva a interferir? Y a esto Krishnamurti dice, sí, el pensamiento siempre tratará de recuperar su control, pero si hay una percepción continua de su limitación, entonces el pensamiento encuentra su lugar y no se entromete en lo que no le corresponde. La conclusión de este diálogo es la siguiente. 1. El pensamiento pertenece al tiempo, mientras que la inteligencia no está condicionada por la memoria ni el conocimiento acumulado. 2. El discernimiento es la manifestación de la inteligencia, no un producto del pensamiento. 3. La inteligencia surge en la percepción inmediata, sin depender de la acumulación de información. La acción sin el peso del pensamiento condicionado. También Krishnamurti y Bohm exploran qué significa actuar sin la interferencia del pensamiento condicionado y cómo esta acción surge desde la inteligencia. Y Krishnamurti dice, si el pensamiento es siempre un movimiento dentro del tiempo y del devenir, ¿puede haber una acción que no esté atrapada en este proceso? ¿Existe una acción que no surja del pasado?
Y Bohm dice, si uno no actúa desde la memoria acumulada, ¿qué guía la acción? ¿Cómo puede haber orden en la acción sin un plan establecido por el pensamiento? Krishnamurti. El orden surge cuando hay percepción clara. No es necesario planear la acción cuando la percepción es completa. El pensamiento proyecta un orden basado en la memoria, pero la inteligencia actúa sin la necesidad de esa estructura. Krishnamurti continúa más adelante diciendo, ¿cómo afecta esta inteligencia a su vida cotidiana? ¿Cómo responde a la sociedad, a la guerra, a los conflictos del mundo? ¿Cuál es su acción? Yo diría que esa acción es no movimiento. Y dice a esto Bohm, pero la base de la que hablamos antes es movimiento sin división. ¿Cómo puede llamarse no movimiento? Y Krishnamurti dice, sí, la base es movimiento, pero no en el sentido del pensamiento. El hombre común está constantemente en movimiento dentro del tiempo, en la lucha por ser algo, pero quien ve con claridad deja de moverse en esa dirección. Su acción no es la acción del tiempo. Y Krishnamurti también menciona lo siguiente. Nos hemos acostumbrado a un tipo de acción basada en el esfuerzo, la lucha, la comparación. Pero si todo esto cesa, ¿qué es la acción? Y a esto Bohm dice, si no hay un modelo, un propósito, un objetivo proyectado por el pensamiento, entonces la acción parece incierta. ¿Cómo se manifiesta esta acción en el mundo? Y Krishnamurti dice, si la mente está libre del peso del pasado, la acción ocurre sin división interna. No surge del cálculo, de la manipulación ni de la memoria. Es acción total, sin el conflicto entre lo que es y lo que debería ser. La conclusión de este diálogo es que la acción, sin el peso del pensamiento condicionado, no es una reacción a lo viejo, sino un movimiento fresco, sin tiempo ni conflicto. Además, el orden en la acción no requiere planificación intelectual, sino percepción total en el presente. Entonces, cuando cesa la lucha interna, la acción no surge de una motivación psicológica, sino de la inteligencia en sí misma. Si el pensamiento es solo una herramienta, ¿por qué dejamos que gobierne nuestras vidas? En este diálogo, Krishnamurti y Bohm nos han ilustrado de que el pensamiento puede ser usado, pero solo cuando no somos sus esclavos. Más allá del pensamiento condicionado, hay una inteligencia que no pertenece al tiempo ni a la memoria. Solo cuando la mente deja de aferrarse a lo viejo, puede surgir algo completamente nuevo.